Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú, programa en el cual se analiza los hechos más relevantes de la semana que ha transcurrido. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo se replica a través de todos los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a dar inicio a esta conversación analizando los sucesos más importantes ocurridos en los últimos días. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy bien, buenas noches. Aquí, pues, como todos los sábados, para comentar los últimos acontecimientos en la escena política nacional, y vaya que esta semana ha estado movida. ¿No es cierto? Sí, bueno, yo creo que el hecho más relevante, no sé si el más importante, pero el que ha adquirido primacía en todas las portadas y en todos los editoriales y ocupación de los medios ha sido sin duda la detención de tipo preliminar todavía de Sara Goday y de Mauricio Fernandini. Dos personajes ampliamente conocidos y además metidos los dos quizás en el acto de corrupción más notable de la era Castillo. Creo que este es el más importante, incluso que otros más, algo que mañana descubramos, algo que termine de sorprendernos, pero yo diría que este es el más significativo por los montos, por la audacia con que se ha venido manejando, por el trato medio raro que tuvo la Fiscalía para la señora Goday, que inclusive permitieron que salga del país y que creo que en República Dominicana o en alguno de esos lugares la semana pasada comentábamos que era muy raro eso, del Caribe, ¿no? Se habían hecho las entrevistas, ¿no? Yendo algunos fiscales por ahí. Fue una cosa un poco extraña que yo creo que empieza ya a caer por su propio peso, se impone la verdad. La señora no es una víctima para nada. Ella yo creo que es una de las actoras más importantes de esta gran trama corrupta contra el Estado peruano, y quizás esa madeja sea la que termine condenando a Castillo, porque ahí, en este caso, hay un ofrecimiento concreto a través de Marruf, que es uno de los operadores de Sara Goday, de que le habría dado un monto personalmente al señor Castillo, al expresidente de la República. Con lo cual, entonces, ahí sí se quedaría configurada con elementos probatorios esto que ha sido la hipótesis fiscal de que Castillo era pues el jefe de una organización criminal. Así es, así es. Ella, bueno, el caso de esta señora es clarísimo, ¿no? Ya las confesiones que ha habido respecto a las entregas de dinero y todo esto, además que va quedando cada vez más claro que ella tiene vínculos con la corrupción que vienen de mucho más atrás, incluso de la época de Humala. Es una fichita. Y que ha tenido este tipo de trapacerías, de tratos con la corrupción desde mucho tiempo atrás. El caso de Fernandini es muy lamentable porque es una figura conocida de los medios de comunicación. Sí, querida inclusive, diría yo. De la cultura, pese a que a veces tomaba partido de un lado político, era una persona querida, ¿no? Sí, carismática, era amable, simpática, carismática, sí. ¿no? Y que se ha visto involucrado en esto, y que aparentemente la decisión que ha tomado la justicia de esta prisión preliminar para él es porque habría mentido, ¿no? En sus primeras declaraciones, sí, según ha trascendido. Bueno, yo quería un poco explicar al público qué significa esto cuál es la naturaleza de la prisión de Sara Goday y de Fernandini. Sería bueno, Ángel, entre preliminar y preventiva. La gente a veces no distingue eso. Bueno, la investigación preliminar es cuando, conocido de un delito determinado, la Fiscalía toma una decisión de hacer una detención por un tiempo que creo que es de 10 días aproximadamente. Así es, 10 días. Son 10 días, ¿no? En los cuales lo que se pretende es evitar que algún actor imputado de un delito pueda fugar. Lo han agarrado con el pasaporte en la mano, además. Por eso, entonces en el aeropuerto. Sí, en el aeropuerto. Creo que también a Sara Goday también, ¿no? A ella en el aeropuerto y a él en la embajada americana sacando su visa para eso. Entonces, ahí hay un elemento que fundamenta una prisión de inmediata. Esta prisión es para investigar qué ha pasado, y después de que termine esta investigación preliminar con su prisión incluida, se determina si sale libre, ¿no? Y va a asumir la investigación en curso, en la cual ya los dos están metidos en libertad con restricciones, o de lo contrario van a pasar a una fase de prisión preventiva.
por los antecedentes y por la gravedad del caso y porque ya se rompió la magia que tuvo la señora Goday al comienzo, decir que hay una víctima, víctima de una extorsión, que la estaban extorsionando. que la estaban extorsionando, tú recuerdas, es muy probable que la Fiscalía pida pues un número de meses, ¿no? 18, 36 meses de prisión preventiva para ambos. No sé cómo, aún no hay el pedido, tiene que acabar estos 10 días de investigación preliminar todavía, en el cual, repito, está el señor, ambos detenidos. Esa detención no se puede prolongar, tiene que ser cambiada a una libertad con comparecencia o a una prisión preventiva. Ahora, Ángel, bueno, yo no soy abogado. No sé si está claro el asunto. No soy abogado, pero dada la coyuntura, las circunstancias y todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos, todos nos vamos volviendo expertos en prisiones preventivas, sí. Preliminares y demás. Y lo que he podido ver es que en muchos casos durante estos 10 días se suele hacer una audiencia y ahí pedir la preventiva. Sí, es ¿no? que al final Claro. de las investigaciones, por ejemplo, se acredita que estaban sacando su pasaporte, que estaban yéndose en el aeropuerto, sin permiso, qué sé yo, que se ha mentido efectivamente, Claro, como en las parece que es la declaraciones. imputación contra Fernandini. Bueno, Y estaba leyendo otra cosa. en ese momento, perdón, se terminó, se termina el proceso de 10 días y se determina la situación jurídica de ambas personas. Para que quede más tiempo. Ahora, lo que estaba leyendo también, otra cosa, es que Mauricio Fernandini tenía 7 propiedades que había, mediante un artilugio legal, donado, entre comillas, a su hermana. Y en esta donación había unas cláusulas que impedían que ella venda a un tercero estas propiedades, y en caso de fallecimiento, el único beneficiario de la herencia de estas propiedades sería él. Sí. Lo cual, según se ha visto, sería un artilugio para impedir que sea embargado. ¿No? Y que esto a su vez está siendo visto por la Fiscalía como una manera de entorpecer, No, claro, eso es una venta ficticia. A veces hay un contradocumento, o sea, se simula una enajenación, claro, una compraventa en este caso. Una donación. O bueno, se enajena, o sea, sí, bajo distintas fórmulas. Hay una donación, puede haber cualquier fórmula. El hecho es de que ya la persona que está en proceso pierde dominio y puede decir, mire, yo de una tercera persona. Y eso puede ser simulado porque efectivamente detrás, generalmente, hay un contradocumento que es reservado, que no se conoce, donde un poco se aclara la verdad de las cosas, y en el caso que la persona aparentemente beneficiada pretenda después desconocer ese pacto profundo, sale el otro documento. Pero, en fin, creo que en el propio texto del contrato de donación ahí mismo lo ha puesto. Se han hecho estas estipulaciones que sí, efectivamente, es muy probable que el señor Fernandini se haya puesto a recaudo en cuanto a sus propiedades. Esto lo han interpretado, Ángel, como una obstrucción a la justicia. Sí, y lo es sin duda alguna, porque en el caso que él tenga que mañana asumir responsabilidades, no solamente hay la responsabilidad punitiva, propiamente penal, la prisión, sino también una reparación civil. Y la reparación civil, para que sea efectiva, tiene que acreditarse a través de propiedades que no pueden estar pues a libre disposición porque van a desaparecer en el mercado, y entonces estas incautaciones, estos embargos, tienen como objeto garantizar el pago de una reparación civil en el momento que el juzgado o el juez competente o el tribunal a la hora del juicio determine un monto de reparación civil. Ahora, ese es el objeto de ¿podrían pedir que se deje sin efecto esta donación? ¿Ah? No, por supuesto, ya, mira, el hecho de que, no, es muy probable que ahora haya medidas sobre estos bienes y se descubra, además ya el actor está detenido, ahí va a tener que otra vez ver si está en un ánimo de colaboración o no, pero si hay indicios de que este es un acto viciado, que es un acto de simulación, evidentemente eso no va a detener la acción de la justicia. Porque te pongo otro caso para tu comentario legal, y es que Betsy Chávez, entre el golpe de Estado y su detención, vendió un terreno apresuradamente y ahora pidió a la Fiscalía que se revierta este Claro. Porque probablemente tenga que ser embargado. Sí, por eso. Ahora eso está sometido pues a un proceso de verificación, claro está, pero sí, generalmente cuando hay una persona que tiene este tipo de problemas, casi la práctica inmediata, lo digo por conocimiento y experiencia,
es que la gente se deshace de todos sus bienes para no ser afectados. Entonces los coloca en terceros. Entonces, claro, si eso se deja pasar en el tiempo, la reversión después es muy difícil. Ahora, si porque inclusive el comprador lo puede vender a un segundo y un tercero. ¿Qué es lo que hacen muchas veces, varias ventas? En cuyo caso ya el último comprador puede arguir la buena fe. Oye, perdón, yo he comprado un bien y yo no sabía nada, a mí no me van a perjudicar. Entonces, esto es mucho más difícil y ahí se consumaría entonces la fechoría de impedir el embargo para no pagar la caución, no la caución, sino la reparación civil al momento que se dicte la sentencia. Claro, ahora, eso se va complicando bastante y la situación de todos estos detenidos cada vez es más seria, ¿no? Sin embargo, yo te quería plantear el tema también, Ángel, de Aníbal Torres, ¿no? Al cual se le están embargando sus bienes. Sí, también. ¿No? Ese es un pedido que lo vamos a conversar quizá con nuestro próximo invitado, porque son las acciones que ya no hace la Fiscalía, sino hace el Procurador. El Procurador, y eso nos va a explicar Omar Chejade, que es nuestro invitado, que viene en el segundo bloque, es el que representa al Estado en la parte patrimonial, ¿no? O sea, el Estado es afectado, además de la comisión del delito, por un conjunto de daños, y esos daños estimados son los que constituyen la reparación que tiene que hacerse a favor del Estado. Entonces, el procurador, no el fiscal, es el que solicita este tipo de medidas de embargo para garantizar el pago de los daños ocasionados por los delitos, en el caso que tú me has preguntado de Torres y el propio Castillo. Algo similar, supongo, sucederá con Goday y Fernandini. Hay algo que a mí no deja llamarme la atención, ¿no? Porque, claro, el caso de un golpe de Estado, esta sedición, este levantamiento contra el orden constitucional ciertamente es gravísimo y de un valor que es difícil de calificar, es algo invaluable, ¿no? La pérdida de la democracia para un país, pero una reparación, ¿cómo se puede fijar en este caso, no? Y se dice son 46 millones de reparación. No, hay petición. El procurador a nombre del Estado hace un pedido, hace un estimado. En fin, hay varias fórmulas para llegar a un monto. Es evidente que el delito de rebelión va a tener una reparación muy distinta a los delitos de corrupción. No sé si me explico. Ya en cada caso concreto se mide el daño específico. Se mide el daño, que repito, es paralelo al delito. Pero muchas veces termina siendo algo nominal, ¿no? Porque esta señora Chávez no puede pagar 40 millones. No, pues por eso, pues, y a Fujimori le pusieron millones y millones. No, eso en realidad es, bueno, en la práctica del penal sí hay, digamos, montos que se pagan, y a pesar de que la obligación, en este caso una deuda, no es delito, ¿no? Muchos consideran que para poder finalmente terminar de rehabilitarse el reo que ha sufrido una prisión debería también pagar el monto de la reparación que se le asignó. ¿Te das cuenta? Así es. Pero en fin, eso es un Pero debate. cuando resulta impagable, después vemos que en los medios dicen, fulano nunca pagó su reparación, pero a veces... No, eso sucede bastante. Ahora, tampoco lo pueden meter en la cárcel, pero digamos, para efectos de que quiera postular, no termina de estar rehabilitado. Claro. O sea, claro, porque en el Perú no hay prisión por deudas, salvo cuando se trata de alimentos. Es la única, ¿no? La deuda tributaria sea consecuencia de un proceso fraudulento, ¿no? Entonces... Sí, pero no es por la... No es por la deuda, no por el fraude. Es por el delito. Claro. O sea, esa es una cosa que viene del derecho romano, ¿no? Antes a las personas que debían le cortaban la mano, le cortaban el dedo, Claro. ¿no? Entonces, en una humanización del derecho penal, ya con la modernidad, el ser insolvente, ¿no? Es una situación, bueno, que te saca pues del ámbito civil, pero no te lleva a la cárcel, como sucedía en otros tiempos. Inclusive hasta había una penalidad muy dura, ¿no? Por no pagar la deuda que se tenía. Eso se ha terminado. En el derecho peruano eso no existe, y en consecuencia, pero de todos modos sí me parece importante que si esta persona, por ejemplo, quiere volver a postular, quiere volver a la vida política, entonces, y el fin de la pena y la carcelería sufrida implica una rehabilitación, no puede pues venir a postular y haber dejado de cumplir la otra parte de la condena, que es la reparación. Entonces, esa es otra cosa, pero que por ahí lo persigan es una cosa distinta, ¿no? Ahora bien, yo creo, para ir terminando con este punto,
que este es el caso de corrupción más importante de Castillo, más que los otros, porque el tema de Andía, el tema de la señora, son espectaculares desde el punto de vista de los personajes implicados, pero los montos y la forma de todo siendo, es chauchilla. Pellejerías. Este es un caso de una trafa bien pensada, bien tramada. Aquí Sara Goday no está planteando que le den un beneficio por un proyecto o por una obra que está siendo licitada y quiere ganar, como hace mucho, ¿no? ¿Cómo hago para salir sorteado, que me favorezca la suerte? No, acá un tinglado que pasa por deponer a un conjunto de autoridades, directorios del Fondo de Vivienda. Así es. Y poner otros, que ella más o menos, fulano, sutano. Está armada la red criminal. Entonces, es una red criminal, o sea, no es una operación en que la cual... encabeza Castillo. Y Castillo tiene que haber permitido eso. Ese es el gran problema de fondo. Aquí estamos ante una, quiero explicarle a los amigos, ante una configuración delictiva mucho más grave que el querer beneficiarse de los bienes y fondos del Estado. Y esto explicaría por qué Castillo entra en pánico cuando Marrufo empieza a hablar. Podría ser, ese sí bueno, me quedan más puntos, pero sí, esa es una explicación la más plausible de todas de por qué Castillo entró en pánico, ¿no? Porque tenía un montón de acusaciones. Porque además cosas, aquí hay un monto muy alto para Castillo, hay 4 millones en coimas, que no es una cosa usual. Mira cómo se ha repartido al señor Fernandini, a su prima, o sea, había una lluvia de millones. Sí. ¿No? Porque no era para una trafa específica, era para armar una correlación y era capturar una institución del Estado con el objeto de propiciar de ahí no uno, sino 100, 200, 300 Ahora, actos criminales. La parte anecdótica de estas historias nunca deja de sorprendernos. No leí esta mañana en El Comercio que esta señora Goday llegó con el dinero, los 4 millones, en una batea de plástico. ¿No? Esas son cosas increíbles. Bueno, ¿no? ya eso. Hemos pasado de las mochilas A las cajas. bolsas, a las cajas, ahora en una batea de plástico Bueno, tapado con una mantita rosada, ¿no? Y con eso ingresó al departamento de Mauricio Claro, Fernandini. pues porque tiene que hacerse en efectivo. Bueno, Sí. eso tiene una Y explicación. Marrufo lo pasó a un maletín. Porque, eso cuenta el claro, testigo. porque no puede pues darse pues el dinero a través del No se puede proceso depositar. bancario, no se puede bancarizar esa trafa porque ahí salta. Entonces sí, pues la batea, las cajas, las bolsas, Claro, entonces, con la que imaginas. llevaba la señora esa que fue a Zarratea con su bolsa. No me imagino un destino más indigno de 4 millones de dólares que una batea de plástico, ¿no? Sí, pues, sí, Realmente. pues. Bueno, así están las cosas. Este es un asunto importante. El otro problema es el de la toma de Lima, ¿no? Hay los anuncios y el gobierno ha respondido con una medida que me sorprende, ¿eh? Ha paralizado todas las actividades hasta fin de mes en un acto de repliegue que ya le da una primera victoria a esta gente que está dispuesta a ser azonadas, no solamente en Lima, sino el resto del Perú. Yo creo que lo de Lima es más una cosa simbólica de mercadotecnia, de vender una imagen, ¿no? Ese es el nombre de la acción subversiva, pero yo sí creo que el sur del país y muchos lugares del interior van a sufrir los actos prepotentes de cortar carreteras, desabastecer ciudades, quemar bienes públicos, pero en fin, todo lo que hemos visto, ¿no? Yo veo con preocupación una ausencia de una estrategia en el gobierno. No se ve un liderazgo, una estrategia y nada. Y por otro lado, también veo con preocupación que el otro día me comentaba un común amigo nuestro, que no voy a mencionar su nombre, que había conversado con altos funcionarios del Ministerio del Interior, y cuando les dijo cuál es la estrategia con Puno, les había dicho, bueno, dejar que se van a cansar. Sí, pues, o sea, ¿No? es dejar, ahí está, ese es un liberalismo extremo de dejar hacer, dejar pasar Sí. en los temas políticos subversivos. Bueno, esto es una mentira completa, porque si fuera una indignación popular genuina, puede ser de que efectivamente el paso del tiempo aplaque los ánimos y la gente ya en otra cosa mire los temas distintos. Pero si la hipótesis que tenemos, y no sé si la tiene la señora presidenta y el señor Otárola, es que aquí hay una acción
subversiva, Así con, es. con rasgos terroristas, impulsada por grupos políticos vinculados a la extrema izquierda, vinculados al castillismo. Eso no se cansa. Que han intentado tomar el Estado, no se van a cansar bajo ningún concepto, pues, ¿o no? Claro, la respuesta de este altísimo funcionario del Interior es ellos se van a cansar, hay que mantenerlos ahí. No se van a cansar, tienen además la injerencia de Evo Morales. Claro, el apoyo boliviano. Y el apoyo boliviano, todo el tema del RUNASUR y del MAS. Y además nadie está poniendo la mira al Gallo Zamora, que libremente anda, se reúne con los gremios, se reúne con la gente de construcción civil. Sí, es una pena, de verdad, que habiendo pasado ya varios meses de las sazonadas que enlutaron al Perú por los muertos, por la violencia, en fin, que pusieron en jaque la democracia peruana, varios meses el gobierno no haya diseñado, por lo menos. Y yo espero, yo quiero creer de verdad que tienen y que no nos la están mostrando y que se están haciendo un poco los tontos. Vamos a ver lo que va a pasar. Pero vamos a suponer que no hay una estrategia. Eso es lamentable, eso es penoso, porque entonces no aprendemos nada y si la lógica es que las cosas se van a calmar solas, están profundamente equivocados. Totalmente. No se conoce el ABC de la subversión, no se conoce la actuación. ¿Dónde está la inteligencia? A mí me decía un oficial que conoce estas cosas que tenían, por ejemplo, 19 cabecillas por inteligencia detectados. Esa gente al día de hoy debía estar detenida y tú descabezas el movimiento. Entonces eso sin mayor enfrentamiento, tú has tomado una medida preventiva en defensa del orden democrático Eso reduce y reduce enormemente enormemente la tensión, violencia. claro. Si tú descabezas a las dirigencias que sabes, que has identificado con inteligencia, pero parece ser que estos informes de inteligencia no son utilizados a la hora de tomar una decisión política y se prefiere que las cosas efectivamente se arreglen solas y eso sí que es un problema porque no se valora el enemigo al cual lo tienes al frente. Y me preocupa también, Ángel, hasta qué punto estos subversivos y extremistas no logren esta vez también agitar un poco el norte. No, sí, que ha estado abandonado, yo creo que ha sufrido el dengue y todas estas cosas, ¿no? En una estrategia de esta subversiva, que la ven con un plan militar, y además son grupos pequeños, son grupos, vanguardias intensas, comprometidas, asusadas, evidentemente ellos deben haber hecho un balance de sus efectos y defectos, han corregido los errores que pudieron haber tenido en su estrategia, deben haber reforzado sus filas, la media herida si es que tuvieron algún percance y se han preparado pues mejor para esta ocasión. Sin ellos duda. han fijado la fecha, ellos tienen la iniciativa política, ellos ponen el terreno, la fecha, Lima 19 de julio, tal momento, tal otro. O sea, ¿y dónde está la iniciativa del Estado? ¿Qué se ha hecho por Puno? Puno, mira, el día que la señora anunció que la crisis ha terminado y que hemos vuelto a la normalidad, en Puno, ese día, no se pudieron izar en las ciudades más importantes del altiplano la bandera nacional y celebrar el homenaje a Bolognesi, héroe de la patria. No se pudo. Entonces, esa es una demostración que no controla la situación en un extenso departamento donde los problemas, bueno, los conocemos todos. Sí, no, sin duda hay una situación de desgobierno, de falta de estrategia, de falta de liderazgo ante una amenaza gravísima. Yo creo que eso es claro. Bueno, y todo esto va a repercutir sin duda porque estas marchas están enfocadas a una determinada correlación en el Congreso. Ese es el otro lado, lo vamos a analizar con nuestro invitado, pero yo creo que, en fin, quiero decir una primera hipótesis antes de dar por concluido la primera parte del programa, es que esta incertidumbre en toda la mesa directiva es resultado exclusivamente de la fractura, de la dispersión, de que el bloque democrático que ganó 1, 2 y 3 en los últimos 2 años se ha fragmentado. Ese bloque que se paró frente a Castillo, que le dio cara, que frenó sus arrestos totalitarios, ya no existe más. Así es. O por lo menos habrá que hacer una operación, una reingeniería de reconstitución del bloque, y por eso es que ahora tienen que buscar a gente de izquierda para formar nuevas mayorías. Eso ha sido resultado del fracaso y el hecho de que se haya desboronado este bloque. Bueno, nos están ahora sí avisando, vamos a una pausa para los comerciales correspondientes y volvemos en breves instantes. Muy bien, regresamos.
La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario Modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario Modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos.
está viendo PBO. Amigos, estamos de vuelta en el programa. En este segundo bloque, como es costumbre, tenemos una entrevista y hoy nos acompaña para seguir analizando la realidad nacional y profundizando en algunos de los temas que hemos visto en la primera parte, Omar Chejade, a quien damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Luciano, Ángel, muy buenas noches. Encantado de estar en PBO y bueno, para tratar de dialogar y esclarecer algunas dudas que siempre existen en el terreno jurídico y político, ¿no? Una primera pregunta que yo creo que Encantado. es de cajón. Tú que has tenido una vasta experiencia parlamentaria, ¿cómo ves la situación del Congreso en este momento, el movimiento de las diversas fuerzas políticas con miras a la elección de la mesa directiva y a esta renovación que viene pronto? Mira, sin brújula, yo he estado en 2 parlamentos, como tú bien lo has dicho. No han sido congresos extraordinarios, ni brillantes, ni mucho menos, pero por lo menos había una media, habían parlamentarios experimentados. Tú volteabas incluso dentro de la oposición a la bancada que yo podía estar Jorge Castillo, podía estar Mauricio Mulder, podía estar el propio Velázquez, Víctor Andrés García Belaúnde, claro, la propia mucho. Marta Chávez, Martín Belaúnde Moreira. En fin, había toda una gama, la propia Luz Salgado, que discrepábamos, ¿no? Pero dentro de Javier Bedoya de Vivanco, en fin, y habían ciertas personalidades que le daban por lo menos cierta solera al Parlamento. El día de hoy, y esto es consecuencia de la perversidad de Vizcarra, que por destruir a sus enemigos ha destruido la casta o la clase política del Congreso de la República, ves un Congreso Nobel, sin rumbo, sin experiencia, y lo peor de todo, hay mucho sinvergüenza, ¿no? No digo que antes no haya habido, sí, cómo no, pero era una minoría. Ahora en el Parlamento es la mayoría, claro, que son o mochasueldos, o lobistas, o sinvergüenzas, o traficantes, o gente que simplemente quiere parasitar. Y como hablamos con Ángel, creo yo que el único objetivo más claro que tienen ellos es terminar su gestión el 2026 y no adelantar las elecciones. Porque este adelanto de elecciones que se había visto con un determinado gusto, no para este año, porque no estábamos preparados para este año, un adelanto de elecciones generales sin reforma, sino para el próximo año, fue petardeado por el propio presidente de la Comisión de Constitución, sí, desde mi punto de vista, Nano Guerra García. Porque si ya se había aprobado con 93 votos de los 87 que se necesitaban en 2 legislaturas, en primera legislatura ordinaria, un adelanto de elecciones para el próximo año, ¿para qué enmendar la plana y adelantar las elecciones para este año con un segundo dictamen? Se retrocedió, yo no creo que haya sido casualidad, no creo que haya sido torpeza, yo creo que fue para asustar al propio Parlamento y traerse abajo ese adelanto de las elecciones. Por lo tanto, mira, en todas las bancadas se cuecen habas, pero creo yo que el único objetivo, la única brújula que puede tener el Parlamento, y ahí están de la mano derecha, izquierda y centro, es no adelantar las elecciones y quedarse hasta el 2026. Luego no hay ninguna brújula. Sin duda alguna. Yo creo que eso. Mira, hay varias cosas importantes que has dicho. No puedo dejar de comentar tu justa opinión sobre el rol nefasto de Vizcarra. O sea, se supone que en la experiencia humana, todos los seres humanos aprendemos en base a la experiencia y en el curso de un tiempo determinado. Imaginémonos que por ahí algún fulano de la Federación de Fútbol, en aras a renovar a la selección peruana, dijera que solamente los jugadores pueden jugar en un periodo de mundial y después tienes que armar un equipo nuevo. Eso sería pues un absurdo mayúsculo y todo el mundo creo que nos entendería. Porque tú estás entonces negando que la gente que se foguea... Es una carrera y que parlamentaria. sí, entonces aquí se mata una carrera política que el político se va formando pues de menos a más. Va ganando experiencia, va ganando conocimiento, va moderando posiciones, ve la cosa distinta. Sobre ¿sí o no? todo en el Congreso, Ángel, que el parlamentario no maneja presupuesto. Sí es. Porque se decía falsamente que se quería equiparar lo que nosotros hicimos como reforma hace 10 años, la primera vez que fui parlamentario,
de no permitir la reelección de los alcaldes y de los gobernadores. Es muy Era distinto. distinto, porque el alcalde y el gobernador, en primer lugar, así como el presidente de la República, maneja presupuesto. Y en segundo lugar, en una reelección está en ventaja con relación al que no es alcalde y llega de afuera. ¿Por qué? Porque utiliza todo el mecanismo estatal para poder reelegirse. Eso es distinto y maneja presupuesto. Sí, el Congreso no, el Congreso es un colegiado de 130 parlamentarios que deberían ser mucho más con la bicameralidad incluso, y que además no maneja presupuesto, y el que diga que maneja presupuesto le está mintiendo porque no puede hacer obras, y para hacer una ley o para proyectar una ley tiene que consensuar con diversas bancadas. Y es una carrera parlamentaria que tú no la aprendes ni siquiera el primer año, lo aprendes probablemente el segundo año en el teje y maneje del proceso parlamentario. Yo ingresé la primera vez, tú sabes, el 2011, y nos costó el primer año aprender y veíamos incluso a los adversarios políticos cómo se manejaban, ¿no? Veíamos al APRA, al propio Fujimorismo, al PPC, a Solidaridad, gente que ya tenía algunos años dentro del Parlamento, 10, 15 años, y veíamos cómo ellos de alguna manera rendían dentro del Congreso de la República, porque la etapa de parlamentario no se aprende en los libros, ni viendo la televisión. No, claro. Se aprende en la cancha. No vas a ninguna, no hay maestría, Así por es. más que te den cursos de Así es. capacitación, Así es. eso es para tener tú un conocimiento del Estado, está bien que conozcas, ¿no? O sea, es como el futbolista, no lo vas a mandar a la escuela a que lea el reglamento. Fíjate tú, tiene que Ángel, jugar, uno aprende jugando. Fíjate tú, Ángel, que hoy este Congreso, que no tiene casi ningún reelecto, porque lamentablemente Vizcarra de manera perversa y odiosa terminó con la reelección parlamentaria, hasta los personajes más pintados de la vida pública, cuando han entrado al Congreso de la República, incluso con cierta edad, han patinado en más de una oportunidad, porque no han tenido la experiencia anterior de haber sido congresistas. Así es. Ese es el problema. Mira, mientras un nuevo congresista aprende cómo funciona una comisión, cómo se elabora un proyecto de ley, Ya pasó tiempo. cómo pasa un dictamen de un lado al otro, cómo llega a la comisión permanente, cómo haces para que entre en la agenda del Pleno, se le pasa el primer año. No, y además, duda alguna. ¿cómo declara? ¿Cómo actúa? Claro, sí. Ni siquiera ya en el proceso parlamentario, sino su posición política, cómo declara, cómo se ubica. O qué es Claro. lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Así es. Porque llegas de la actividad privada, a mí también me pasó. Por eso es que es importantísimo que regresemos, aunque no sea popular, no solo a la reelección parlamentaria indefinida, porque casi ningún país se le corta la reelección a nadie. El último país fue México, ya no lo es. Y en México era, me parece, 2 periodos y tenías que dejar el tercero. Ya no, ya México se puede reelegir de manera indefinida, sino que también se debería volver a la bicameralidad. Claro. Y por supuesto también a un Congreso más amplio, porque hay una subrepresentación que no hay en ningún país en ningún país de América Latina tenemos la media que el día de hoy tenemos. En la media en Latinoamérica es que por cada 80.000 personas o habitantes debe haber por lo menos un congresista. Y la media en el Perú es que por cada 350.000 apenas Sí, hay pues, un parlamentario. Eso es imposible. Lo hace poco representativo el Congreso. Fíjate que en la Constitución del 79, el 79 que se aprueba la Constitución de la Torre, habían en el Perú 17 millones y medio de habitantes. Claro. Casi la mitad que ahora. Y habían 240 parlamentarios. Cierto. 180 diputados y 60 senadores. Han pasado 40 años, o más de 40 años, 43, 44 años, y con el doble de habitantes hay la mitad de congresistas. Es una Eso no se locura. puede. Y el resultado está a la vista. Los congresos de antes eran muy superiores a los de ahora. Y eso Hemos retrocedido Y eso como el lo cangrejo. reflejas, Luciano Ángel, en las leyes aprobadas u observadas por el Poder Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Sin yo duda. hice, porque yo he sido varias veces promotor del regreso a la bicameralidad del Senado, lo aprobábamos cuando era presidente de la Comisión de Constitución, las 2 veces en la Comisión de Constitución, pero cuando iba al Pleno faltaban votos, como ahora. Dicho esto, se hizo un estudio y el Congreso aprueba en 5 años cerca de 900 leyes. Cuando no hay bicameralidad, de esas 900 leyes que son aprobadas en 5 años promedio, más o menos 300 son observadas o por el Poder Ejecutivo o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. O sea,
El 33% son baloteadas. La tercera parte. La tercera parte. ¿Sabes cuántas apenas son baloteadas cuando existe Senado de la República? ¿Cuántas leyes son apenas baloteadas o observadas por el Ejecutivo cuando hay Senado de la República? En 5 años, entre 25 a 30. Claro. 5 por año. Que esa debería ser la acción de inconstitucionalidad, debería ser la excepción. Sí. Porque caramba, todo el mundo conoce la Constitución, las normas y no debería excederse. Porque en la práctica el Senado el día de hoy es el Consejo de Ministros, ¿no? O cada ministerio que observa un proyecto de ley que llega a su ramo. Esa es la verdad. Entonces, no hay Senado, no hay reflexión. Mira, un tema, y ustedes se acordarán, emblemático, yo todavía pisaba la universidad en esa época, o el colegio incluso, pero me acuerdo mucho, cuarto, quinto y media. El año 87, sí, el proyecto de ley de Alan García de estatización de la banca, es clarísimo que ese fue caso. un desastre, y que el propio Alan García en su segundo gobierno tuvo la honestidad de reconocer que fue producto de su juventud, una ligereza del momento. Así es, correcto. así es. En la Cámara de Diputados, que es una Cámara política, fogosa, poco reflexiva, se aprobó entre gallos y En un medianoche. instante. En un instante, te acordarás. Es cierto. ¿Quién detuvo ese proyecto nefasto de la estatización de la banca? El Senado de la República. Porque claro, Alan García, presidente, volteaba al Senado y veía a quiénes. A Valle Riestra, Sánchez. a Luis Alberto Sánchez, a Bernales Ballesteros, a Mario Polar Ugarteche. En fin, una playa de personajes sumamente importantes. Complemento tu idea. Y maestros, ¿no? Con mayoría prista. Así es. Con mayoría prista. O sea que él tenía los votos en pectore para poder, digamos, ratificar su ley. Y la actitud del senador aprista, en general, fue distinta. Así es. Y entonces frenaron efectivamente el impulso de García, que fue un error. estos congresos reducidos y unicamerales son funcionales a gobiernos autoritarios. Así es. Porque fluyen Solo son rápidamente. Montesinos. Bueno, y eso es la creación pues del fujimorismo. De Montesinos, para avasallar el Congreso. Claro, pero lamentablemente en el transcurso del tiempo, el Lagarto y otros han envilecido y han vilipendiado de tal forma al Congreso que difícilmente la opinión pública va a darse cuenta que es necesario aumentar la representatividad y pasar a las 2 cámaras. Lo estamos viendo recientemente, cómo se ha perdido una gran oportunidad, Sí, y cómo pues. la opinión pública difícilmente va a cambiar el punto de vista. No sé qué es lo que hay que hacer en este sentido. Mira, hay que insistir, hay que hacer docencia. Nosotros hicimos bastante docencia parlamentaria en ese quinquenio que tuve, el primero, para hablar incluso con medios de comunicación. Yo me pasé cuando fui elegido presidente de la Comisión de Constitución el primer mes, y me pasé por todos los medios de comunicación a decirle: no traten de boicotear la bicameralidad, no metan periodicazos, porque al meter periodicazos muchos congresistas de la República se asustan y ya no votan por lo que no es popular. Entonces, creo yo que hay que hacer docencia. Se hizo docencia, se alcanzó, por lo menos en el Parlamento, en la Comisión de Constitución, un consenso, y el fujimorismo en esa época se lo trajo abajo, porque en el Pleno habían en ese momento 40 congresistas del fujimorismo, y con esos 40 menos no llegábamos a los 87 votos, sino a 78, 79. Hoy día por la izquierda, ahora el fujimorismo ya está convencido de la bicameralidad. Sí, sí. Tarde Piachi, pues, ¿no? Pero claro, ahora la izquierda comunista no quiere, porque quiere su asamblea constituyente. Hay que insistir. Esto no lo podemos llevar a un referéndum, porque la gente va a decir: no, que más Otorón. No, además lo asocia a un Congreso desprestigiado, que es Y peor. además desprestigiado. Entonces, creo yo que es importante volver a la bicameralidad por la reflexión, por la calidad de las leyes, porque además vas a obligar a los partidos políticos a mejorar los cuadros partidarios que lleguen al Parlamento de la República. Porque mucha gente dice: sí, pero al Senado van a llegar los mismos que están en la Cámara de Diputados o en el Congreso de hoy día. Para eso obligas con la ley del Senado a que cada partido político se exija a sí mismo a tener buenos cuadros partidarios dentro de sus canteras, o a llamar a buenos invitados dentro de lo mejorcito que hay en la vida nacional, Y habría política que acabar nacional. con el voto preferencial, ¿no? Ese es otro tema, pero también acabar con el voto preferencial, Luciano, acabando con las cúpulas partidarias. Yo soy un porque- defensor de la eliminación del voto preferencial. Porque es un canibalismo. Ahora, ojo una cosa, en la próxima elección, y no es que quiera dar una primicia, porque yo fui del anterior Congreso el último presidente de la Comisión de Constitución, el Congreso de la Pandemia, hasta el día de hoy, en la ley electoral, la última elección del 21 fue la última en que se votaba con voto preferencial. Así es, claro. El día de hoy, si mañana fueran las elecciones, ya no existiría el voto preferencial, porque ya se ha eliminado para la elección del año 2026, salvo que este Congreso haga una ley transitoria o excepcional
para que esta eliminación del voto preferencial sea recién para el 2031, lo cual sería un despropósito. Pero el día de hoy ya está vigente para las elecciones próximas la eliminación del voto preferencial. Me había olvidado eso, Sí, Omar, tienes toda la razón. Sí. Ahora, Tienes toda. esto tiene que ir acompañado De a otra que haya cosa. democracia interna. Porque si no hay democracia interna, no, pues. el candidato o el militante o el afiliado que está peleado con el presidente del partido, con la cúpula del partido, lo pone en la cola de la lista. Consolidamos las cúpulas que... No, peor. y bueno. lo pone en la cúpula y nunca va a llegar al Congreso. Lo Sí, pone sí. en el número 30 y tantos y nunca llega al Parlamento. Entonces, siempre y cuando haya democracia interna primarias, es importante la eliminación del voto Sí, preferencial. sí, tiene que haber un mecanismo sensato que permita... Sí, pero sí, verdad, me había olvidado de que ustedes verdad, llegaron sí. a eliminar el Sí, voto claro. condicionado a... Para el 26. Para el 26. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, sería terrible que el Congreso retroceda en ese aspecto. ¿Ah? Pero vamos a ver lo que sucede. Yo quería un poco volver a otro aspecto que se ha señalado acá, y es un poco esta ruptura del bloque democrático en el Congreso, de bancadas que habían garantizado durante 2 años un Congreso que se paró frente a Castillo, y creo que con errores, pero lo hizo en general bien. Hay que reconocer las cosas como son. Sin embargo, a partir del 7 viene el desastre, y el desastre, creo yo, coincido contigo, Omar, es esta decisión de Nano Guerra García, que todavía no termino de entender, Ese es el punto. ¿no? Para reconsiderar una votación que se había producido más de un mes antes, que ya desde el punto de vista formal no se podía reconsiderar. Y era un Tú avance. reconsideras una cosa inmediata, pero no una cosa que se ha hecho hace un mes atrás. Y era un avance bastante Y era un importante. avance. Entonces, lo que tenía que hacer era votarse. Por segunda Mira, vez. Yo creo que inclusive, si mal no recuerdo, fueron 105 votos los que se alcanzaron el 21 de diciembre para adelantar las elecciones a abril del año 24. Vean ustedes, si eso se hubiera ratificado los primeros días de En la enero, segunda legislatura. en la Claro. segunda legislatura, que debió convocarse Se acabó el inmediatamente en tema. enero, hoy el debate político, incluso nuestra conversación sería distinta. Así es. Candidatos, opciones, Así es. tareas, estaríamos, y si bien los problemas no dejarían de existir, serían vistos Sí. con otra perspectiva. Que yo no me imagino... Eso se perdió lamentablemente. Luciano Ángel, yo no me imagino un Congreso, este Congreso 3 años más, ¿ah? O sea, es de cine terror, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, hay muchos sueldos que no solamente deben ser sancionados en ética, sino destituidos y acusados constitucionalmente y llevados al Poder Judicial, y entre ellos se salvan. Mira, te voy a poner un ejemplo pues, que si son recordarás. la mayoría, se El salvan. año 2013 se descubrió que este congresista, un caso aislado, pero hubo, Urtecho, Oh, claro. que era una persona con problemas de discapacidad, que no sí. podía, que era cuadrapléjico, y le robaba, que había sido reelegido además por solidaridad en 2 periodos, y era su 8º año, y en esos 8 años había descubierto que le mochaba el sueldo a los trabajadores, que vendía las muletas y vendía la silla de ruedas. No, era una Era fichita. una cosa, y se había enriquecido con millones de soles, porque si tú calculas que él tenía 7 asesores o asistentes o técnicos en su despacho, y además presidía comisiones durante varios años, donde podía además llevar 10 o 12 personas de confianza, estamos multiplicando miles, pues durante meses son millones de soles, y se había enriquecido, y todos lo acusaron, al final tuvo que reconocer. Y por supuesto no solamente se lo sancionó en ética, sino se lo expulsó del Congreso y se lo acusó constitucionalmente. Y si no fue a parar a la cárcel, obviamente lo condenaron a él y a su esposa, fue por su discapacidad. Pero estuvo con detención, Sí, sí, condena, sí, con sí, una no. condena importante. Ahí el Congreso actuó Pero el con Congreso rapidez. actuó bien, ¿no es cierto? Y era un hecho aislado. Y no tuvo reparos en considerar en la lo situación de la absoluto. persona, sino Así actuó es. con Ya. justicia. Acá hay 14 urtechos. Y no se sanciona a nadie. Y Sí. las pruebas son más evidentes porque hay hasta audios, hay documentación. Sí. No se sanciona a nadie. Sí. Entonces tú te puedes imaginar la calaña de la gente que hay. Y otro tema, a nosotros cuando yo fui congresista en la Comisión de Constitución la última vez, nos exigieron, y a mí me pareció bien, que había que alentar la participación femenina, de género, como decían ellos, en la política peruana. Y se elaboró y se aprobó la ley de la paridad y alternancia de género. Hasta antes del periodo del 2020, la media en el Congreso era que ingresaban alrededor de entre 23 y 27 mujeres, de los 130 congresistas, entre 23 y 27 mujeres. A veces 19, a veces 20, pero 20 y tantos era el promedio. Bueno, muy bien. Con esta norma de la paridad y alternancia de género, hoy día hay 59 mujeres en el Congreso. ¿Sí? O sea, cerca de la mitad.
45%. Antes había 20%, ahora hay 45%. Y resulta que los mochasueldos, todas son mujeres. Sí. ¿No? Entonces... Lo cual revela que eso no mejora la calidad política. Lo cual Ahí no hay revela alternancia. lo cual revela que lo que se debe privilegiar antes del género o el sexo es la meritocracia. Claro, ¿No la es cierto? calidad de la persona. La calidad. Un día yo estaba en una charla y un señor, un español muy bueno, dijo, le preguntó a alguien que estaba dentro del público, le dijo, si tu hijo, ¿tú tienes cuántos hijos? Tengo uno. Dijo, ¿cuánta edad tiene tu hijo? 10 años. ¿Lo adora? Lo adoro. Dios no quiera tuviera una emergencia, un aneurisma y va a la clínica, va al hospital. ¿Quién quisieras que lo opere? ¿Un hombre o una mujer? Y la señora respondió, el mejor. Claro. Punto. El mejor. No es un tema de sexo, no es un tema de género. Eso es. El mejor. Y hay mujeres tan capacitadas Por el amor de Dios. como los hombres, o Así más es. incluso, que por supuesto ya se han abierto. Además, hoy día la sociedad es mucho más abierta, ya no hay el oscurantismo de años atrás. Entonces, ahí hay mucha leyenda al respecto, pero ha dicho una verdad, creo yo, quiero subrayarla, que la diferencia por sexo o género, como se le quiera llamar, no tiene nada que hacer con la calidad personal de cada uno. Hay miserables hombres, miserables mujeres, y hay gente con virtudes hombres y virtudes mujeres. Sí, esa es la diferencia. Ahora, que hay que alentar la participación de la mujer, por supuesto que sí, sin duda alguna. No me opongo, tal es así que alentamos la ley de la paridad de alternancia. Pero fíjate lo que está sucediendo. No, pero es que el argumento de quienes de posiciones feministas era que los hombres son corruptos por naturaleza y las mujeres no. también. Y eso felizmente, ante los hechos, no resiste Pero perdóname, ningún fíjate, análisis. en la época de la pandemia, este señor que es impresentable, que es Farid Matuk, Sí. ¿no? Diciendo que los hombres debían salir un día a comprar y el día martes las mujeres y el día miércoles los hombres y viceversa. Y Vizcarra aceptó eso, por supuesto que al final tuvo que retroceder la norma, porque era una estupidez, porque se decía que había el patriarcado, el machismo, y por eso que había que salir por días hombres y mujeres. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, Luciano Ángel? Pero en fin, creo yo que el Congreso de la República debe darse cuenta, yo creo que en general el gobierno también, que esto, yo lo he venido sosteniendo hace varios meses, no resiste 3 años, desde mi punto de vista. Tampoco yo era de la idea de que las elecciones fueran este año, porque había que tener reformas políticas, pero que había que adelantar algo, no solo porque es inaguantable este Parlamento, sino porque es un gesto político hacia la población, lo que decía Ángel. 100% de acuerdo. O sea, De acuerdo. la población tiene que ver que los políticos tienen un ánimo de cambio y que esto no puede continuar. O sea, los niños, los mochasueldos, los traficantes, los sinvergüenzas, los ignorantes en el Congreso. O sea, antes era al revés, había una minoría paria, pero la mayoría era muy respetable. Ahora los respetables son contados con los dedos de 2 manos y punto. Esa es la verdad. Yo quería aprovechar tu conocimiento y tu experiencia para que le expliques a los amigos que nos están escuchando esta última intervención del procurador, por ejemplo, que plantea el embargo de los bienes tanto de Castillo como del ministro Torres, el exministro Torres. ¿Cuál es la diferencia de la actuación de los procuradores y de los fiscales? Porque para mucha gente no termina de entender las diferencias y se confunde un poco. Porque el procurador es parte. Yo soy procurador de 3 años. Explícanos qué cosa hace el procurador, qué cosa hace el fiscal. El procurador es parte, el procurador es el abogado del Estado. Así es. Y la labor principal del procurador es tratar de rescatar todo lo que se denomine reparación civil o indemnización dineraria, ya sea en inmuebles, en cuentas corrientes, todo el tema patrimonial en favor del Estado. Por supuesto que coadyuva en el proceso, por supuesto que el procurador puede esclarecer, presentar pruebas para que ese personaje sea condenado si es que ha cometido un delito, el acusado. Pero la labor fundamental es pedir una reparación civil o una indemnización patrimonial por el daño favor del causado. Estado por el daño causado. Ajá. ¿Correcto? Ya. El Ministerio Público tiene una labor más amplia. El Ministerio Público no necesariamente es parte. El Ministerio Público, según la Ley Orgánica y la Constitución Política del Estado Histórica, es el defensor de la sociedad en juicio. A todos, así es. El defensor de la sociedad en juicio. Y cuando hay un delito, es el encargado, sobre todo con este código, de liderar la investigación, de presidir, de jefaturar la investigación. Antes lo hacía el juez en el modelo inquisitorio. Hoy, el día de hoy, en el modelo garantista, es el fiscal que investiga
Y la policía es un órgano supletorio, técnico, que ayuda al Ministerio Público. Por lo tanto, mientras el procurador es el abogado del Estado y solicita la reparación civil o por el daño causado al Estado o por el agravio causado al Estado o una indemnización patrimonial, el Ministerio Público está para conducir el proceso penal y acusar o denunciar, porque es el defensor de la sociedad. Claro. Representa al Estado en su conjunto. Claro, representa a todos, ¿no? Al interés público, a la sociedad. Y el juez debe ser imparcial. El juez es imparcial. Entonces, en este tema del delito de rebelión, que yo quiero ser bien enfático, lo he dicho repetidamente, porque además conocemos el derecho penal, el golpe de Estado técnicamente se denomina rebelión. Yo he estado como procurador... Claro, tú has defendido al Estado, claro. En el caso del 5 de abril, en el caso del golpe de Estado del 5 de abril del 92, he defendido muchos casos en el sistema anticorrupción contra el gobierno de Fujimori y Montesinos a partir del 2005 al 2008. Pero un caso emblemático que me tocó defender fue el caso del golpe de Estado del 5 de abril del año 92. No solamente contra Fujimori, sino contra todos los ministros de Estado. Sí, me acuerdo. Muy bien. Entonces, y se los condenó. En el caso de Castillo, el delito es consumado, el delito es rebelión. Claro, ¿Qué claro. cosa es la rebelión? La rebelión es el que se alce en armas, que puede ser el presidente, puede ser un ministro, puede ser un militar, puede ser un ciudadano a pie, como Antauro. Es el que se alce en armas para variar la forma de gobierno o destituir al presidente o al jefe de Estado legalmente constituido. Ajá. ¿A qué voy? Que es un delito de mera actividad, no de resultado. Repito, el delito de rebelión, o sea, el golpe de Estado, es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. No interesa que si el golpe de Estado se consume o no. ¿El de Fujimori se consumó? Sí. ¿El de Fujimori tuvo éxito? Sí, porque se prolongó en el tiempo y tuvo 8 años de presidencia luego del 5 de abril del año 92 y duró hasta septiembre o noviembre del año 2000. El de Antauro Humala también se consideró delito de rebelión y fue condenado por rebelión y secuestro a 19 años de prisión, a pesar que no tuvo éxito esa rebelión. Claro. Porque el delito, el tipo penal del código, en el que está tipificado el Código Penal, el delito de rebelión es un delito de mera actividad, no de resultado. Entonces, muy interesante. Simplemente el que se alce en armas es sancionado, es penado. Y el caso del señor Castillo, con mayor razón, era jefe de Estado, hizo lo mismo que Fujimori. Sí, claro. Y el golpe de Estado que fue consumado y que no es tentativa, porque muchos dicen fue tentativa de golpe. No es tentativa. Eso es muy importante. Es un delito consumado, por el amor de Dios, no es tentativa. Los comunistas o la gente allegada a Castillo, los sinvergüenzas, quieren decir que es intento de golpe o tentativa de golpe para bajarle circunstancialmente o importantemente la pena privativa de libertad, porque la tentativa tiene otro tipo de pena. Es un delito consumado, no es tentativa, porque el delito de rebelión o de golpe de Estado, como quieran llamarle, es un delito de mera actividad, no de resultado. Por lo tanto, Castillo, que además era jefe de Estado, jefe del gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, no necesitaba estar con una pistola sobre la mesa. Él dice, no tenía ni un corta uñas, no necesitaba. Su investidura presidencial lo hacía además de jefe de Estado y jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Comando Conjunto. Por lo tanto, el delito está consumado y la sanción debe darse. Y termino en 30 segundos. Lo que ha pedido el fiscal es un embargo preventivo contra los bienes de Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, etcétera, los ministros, en forma de inscripción, que es una anotación que se hace en la ficha registral, para que no se pueda vender. Claro, que es para garantizar el pago de la reparación civil siempre y cuando sean condenados, y se han ido más allá, que me parece bien. Han pedido un embargo en forma de inhibición. ¿Qué es un embargo en forma de inhibición? Es congelar los bienes para que el procesado no pueda enajenar los bienes, no pueda venderlos, no pueda transferirlos, no pueda grabarlo ni hipotecarlo. Está bien. Por lo tanto, creo que estas dos medidas de la Procuraduría son importantes. Sumamente interesante, hemos llegado al final, nos has ilustrado bastante, vamos a seguir conversando sobre estos asuntos. Yo quería agradecerle a todos ustedes, amigos, por habernos seguido en este programa y le pedimos pues que nos sigan a través de todas las redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y a través del canal YouTube conocido como CRTV. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas noches. Luciano. Nos vemos el próximo sábado como siempre. Buenas noches. Buenas noches.